Buenos días, familia Renaceres. Hoy les vamos a hablar primeros auxilios. Mi nombre es Alessandra, psicóloga de la institución, encargada de darles hoy el tema de primeros auxilios psicológicos, PAP. Se denominan primeros auxilios psicológicos a la primera atención o intervención que se realiza a una persona que se encuentra atravesando por un momento difícil, una intervención en crisis. Para dar este tipo de auxilio no se requiere pues ser psicólogo, terapeuta, pero sí debe uno tener ciertos pautas para poder aportar a minimizar la crisis, amortiguar la crisis y no, por lo contrario, incrementarla. Entonces, se denomina primeros auxilios a la intervención psicológica en el momento de la crisis. El objetivo de esta intervención es auxiliar a la persona a dar pasos concretos hacia el afrontamiento de la crisis, lo cual incluye el manejo adecuado de los sentimientos, el control de los componentes subjetivos de la situación y comenzar el proceso frente a la solución del problema. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces decimos que una crisis se da o una crisis se denomina o se determina una reacción conductual, emocional, puede ser cognitiva, biológica de una persona ante un evento precipitante que constituye un estado temporal de trastorno, desorganización y necesidades de ayudas. ¿Qué momentos podemos identificar que esta persona está en una crisis? Pues un momento que está alterado, que hay llanto fácil, en un momento que esta persona esté presentando por una situación difícil, como la pérdida de un ser querido, como la despedida de un trabajo, rupturas amorosas, sentimentales. A este tipo de afectaciones emocionales se les denomina o se les determina crisis, pues porque la persona presenta una alteración habitual. O sea, no siempre estamos histéricos, no siempre estamos irritados, y a todo tipo de alteraciones que se llevan a un extremo que pueden poner en riesgo tu salud mental se le determina o se le denomina como una crisis. Crisis circunstanciales. Estas crisis abarcan una alteración psíquica y de la conducta ante pérdida o amenaza. Teniendo en cuenta lo anterior, la definición del concepto de crisis, podemos entonces empezar a hablar de una crisis circunstancial, que es una alteración psíquica y de conducta ante la pérdida o amenaza físicas, psicosociales o socioculturales que están interrelacionadas. Frente a la importancia, teniendo en cuenta lo anterior que les estaba definiendo el concepto de crisis, entonces teniendo en cuenta que esta persona está pasando por una alteración psíquica, emocional, se tiene que tener en cuenta ciertos aspectos. Número 1, una escucha activa. Esta persona en este momento de crisis, lo último que quiere es que se le aconseje, lo último que quiere es que se le empiece a recriminar. Entonces, ¿qué se recomienda hacer en estos casos? Escuchar a esa persona, escuchar sin dar ningún tipo de devolución, o al menos, y si se va a dar la devolución, pues que sea una devolución adecuada, que la persona no se sienta atacada, que la persona no se sienta acusada. Entonces, primero, escucha activa. Segundo, psicoeducación. ¿Por qué psicoeducación? Si estamos hablando que esta persona tuvo una pérdida, un fallecimiento, pues hablarle de que estamos pasando por una etapa normal y que lo que está sintiendo es normal, es una respuesta a un estímulo, a un sentimiento. Si se nos muere un familiar, pues es muy normal que usted se sienta triste, que usted quiera llorar, que usted quiera gritar, que usted quiera desahogarse, y que este es el momento adecuado para hacerlo. Siguiente ayuda. Las redes de apoyo. Las redes de apoyos siempre, en todo momento son importantes. Que esta persona que está en la crisis sepa
en medio de su crisis que tiene que tiene alguien en quien contar, que tiene personas que están ahí esperando para apoyarla, que siempre van a estar ahí, que usted la está escuchando, que usted no la está juzgando, que usted no la está señalando. Eso también es una forma de aportar. Cuando les hablaba de escucha activa, la escucha activa se basa básicamente en saber comunicarse con la persona que está angustiada, ansiosa, alterada. Fundamentalmente radica en eso, saber escuchar, aprender a escuchar a esa persona. Tenemos que tener en cuenta que el lenguaje corporal es una herramienta fundamental que tenemos para ejercer la escucha activa. Además de eso, hay que tener comprensión y empatía con esa persona. Hay cosas que se deben de hacer y que no se deben de hacer. Por eso el tema principal de hoy es primeros auxilios psicológicos. ¿Qué puedo hacer y qué cosas no puedo hacer cuando una persona está en crisis? Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es hacerle entender al afectado que está escuchándolo de manera asertiva, que no lo va a juzgar, que eso era lo que les hablaba principalmente. ¿Qué cosas usted no debe hacer? Si usted está en ese momento, en ese espacio donde usted le está brindando acompañamiento a esta persona, pues usted no se puede estar distrayendo. Usted, en lo posible, intente no contestar el teléfono, estar mirando el reloj, no se distraiga, no se apresure a dar una solución. Además, porque esa persona en ese momento no te está pidiendo soluciones, esa persona nada más está pidiendo que la escuches o que le brindes el acompañamiento. Entonces, ese tipo de cosas no se deben de hacer. Tenga paciencia, mucha paciencia. En estos temas de acompañamiento, la paciencia es primordial. ¿Qué cosas no se pueden hacer? No juzgue a la persona. Si hizo bien, si hizo mal, que esta es la consecuencia, que hubiese hecho. Ya en ese momento no vale decir si se hizo o no se hizo. Aquí estamos brindando alternativas para que esta persona sea más llevadera la crisis por la que está atravesando. Decir no debes de sentirte así, no se debe, pues porque estamos incitando a esta persona a que se reprima a la liberación de un sentimiento que en ese momento es importante, que lo sienta. Entonces, si esta persona está llorando, casi siempre caemos en el error de decirle, no llores, pero no te sientas mal. No, esa persona tiene que expresar, esa persona tiene que llorar si así lo desea. Permanezca cerca de la persona, sentada a su lado. Si esta persona no quiere hablar, no le insista, no toque a esa persona en ese momento. Siempre tendemos a, venga, abrazar. No es un momento para eso si la persona no lo quiere. Además, porque esa persona está en ese momento, está irritable, está alterada y puede tener un mecanismo de defensa que es un rechazo y que puede ser agresivo o que puede llegar a algo que no aporta en ese momento. Entonces, sentarnos al lado y decirle a esa persona que ahí vamos a estar, que si a ella le hace feliz estar ahí, sentirse acompañada, pues que tú vas a brindar ese acompañamiento sin esperar y sin forzar a esta persona a hablar. Otra cosa que siempre hacemos y que no se debe, no generemos falsas esperanzas, no minimicemos el impacto en esta persona. Yo le puedo asegurar a usted que va a salir de esto. ¿Y usted cómo le asegura eso a esa persona si no tiene todavía las herramientas y esa persona está recién atravesando esa crisis? Afortunadamente no fue para tanto. No se dicen ese tipo de cosas. Cuando hay fallecimientos siempre le decimos si son a unos niños a quien se les va a enfrentar la crisis, es un angelito que se fue al cielo, o tu abuelo te está cuidando desde allá, y entonces empezamos a generar otro concepto de muerte, y cuando este niño, si es un menor de edad, va creciendo, pues se va dando cuenta que toda su vida le han mentido frente a un concepto que es totalmente diferente y errado. Entonces siempre yo lo que recomiendo es decirle la verdad a la persona y hacerle que esa persona viva ese duelo y esa pérdida, pasando a cada una de sus etapas hasta que llegue la superación o la aceptación. Frente a las crisis siempre hay unas pérdidas. ¿Qué se puede perder en una crisis? Se pierde temporalmente la capacidad de dar a una persona
efectiva y ajustada al problema porque fallan los mecanismos habituales de afrontamiento y existe incapacidad para manejar la situación o dar soluciones a los problemas. Bueno, si estamos hablando de primeros auxilios, también tenemos que entender que estamos hablando de una crisis, porque se auxilia a partir de una alteración. Entonces, se da un auxilio en una catástrofe, se da un auxilio en una muerte, se da el auxilio en una pérdida laboral. Si mi hijo, mi hermano, mi esposo entra en consumo de sustancias psicoactivas, pues también hay una crisis, hay una alteración de la dinámica familiar, hay una alteración en la cotidianidad de la vida, hay una alteración en el estilo de vida de esa persona y de sus alrededores, su contexto social, familiar se ve alterado. Entonces también hay un tipo de crisis ahí, también necesitamos tener primeros auxilios psicológicos. Claro, porque la familia entra en una crisis, porque la familia se entera que su hijo está en el consumo y no sabe qué hacer, y entonces lo encierra y cree que encerrándolo ya está solucionando el problema, y entonces empiezan a hacer cierto tipo de negociaciones con la persona que está en el consumo, pensando que esa es la manera de amortiguar el problema, y después nos damos cuenta que no era de esa forma. Entonces, por eso es que siempre orientamos a que, por favor, escuchemos primero qué está pasando con esta persona. Si usted tiene un problema, si su hijo, su esposo está en un problema de adicción, de consumo, y usted entra en una crisis, entonces, bueno, hable con esta persona, hable con este adicto, dígale cómo se está sintiendo usted. También hay una forma de uno mismo amortiguar su propia crisis. Hable con él, dígale lo que está generando el consumo para su vida, y a partir de ahí empiece a buscar soluciones, pero soluciones que empiecen a erradicar el problema, no soluciones que desvíen el problema, porque si hay una desviación del problema, pues no hay una solución. Los primeros auxilios psicológicos se denominan como los procesos de intervención de primera instancia, inmediato y de corta duración, dirigido a cualquier persona impactada por un incidente crítico o evento peligroso, que es lo que les he venido diciendo todo este momento. A partir de una alteración hay una intervención. ¿Qué tan efectiva es? ¿Qué tanto puede pasar en esa corta intervención? ¿Puedo dañar o puedo ayudar? Sí, se daña. Siempre yo que les digo a las familias y les recomiendo, alterados nunca se puede hablar, y si la otra persona está bajo los efectos del consumo, pues hablemos de esto. ¿Usted cree que usted va a poder dar unos primeros auxilios a una persona que en ese momento no está consciente, a una persona que en ese momento no está habituada en la realidad? Pues no. Entonces, una forma efectiva de usted ejercer los primeros auxilios, espere que esta persona esté bien, siéntese a hablar con ella y dígale las afectaciones a nivel familiar que usted está obteniendo, personales, académicas, laborales. ¿Cómo usted se está viendo afectado por el consumo? Eso es una forma también de ejercer unos primeros auxilios psicológicos, unas pequeñas intervenciones donde a esta persona lo incite a reflexionar, a pensar, a tomar conciencia de que algo está pasando, que ya hay algo que le está afectando a él y que está afectando a los demás, que ya hay una alteración en su ciclo vital. A partir de ahí usted está haciendo una buena intervención de primeros auxilios, pero ¿usted cree que es una buena intervención de primeros auxilios cuando usted entra en su propia crisis, cuando usted entonces coge y su hijo llega alterado, llega bajo los efectos del consumo y usted le tira la ropa y usted grita y usted da cantaleta y él tiene que entender, o se cansa o se va de la casa? Pues ahí no estoy siendo objetivo. Ahí no estoy siendo objetivo, ahí me estoy dejando llevar por mi propia rabia, o sea, por mi propia crisis con la crisis del otro. Entonces ahí no tenemos una buena intervención. Entonces también estos primeros auxilios consisten en brindar ayuda para restablecer la estabilidad emocional y desarrollar estrategias de afrontamiento sanas, asertivas, que posibiliten la búsqueda de soluciones a los problemas que se experimentan. Busque ayuda. La mejor forma de ejercer el primer auxilio. Hable con su familia.
Mire a ver qué piensa su esposo, mire a ver qué piensa su papá de lo que está pasando con esta persona que está en consumo, o de esta persona que se le acaba de fallecer un familiar, o que se acaba de quedar sin trabajo, o que perdió el semestre, bueno, por la alteración que esté pasando. A ver entre toda la familia qué alternativas brindamos, pero que ayuden a subsanar esa afectación y no la incremente. Entonces, a partir de ahí ya estamos generando una buena intervención. Cuando planteamos alternativas, cuando brindamos estrategias, herramientas para superar y no para quedarnos en la dificultad y en la problemática. ¿De acuerdo? Otra forma de aplicar los primeros auxilios son solicitar ayuda. Si usted ve que no puede con el problema, no improvise, no se ponga a hacer lo que usted no sabe o no puede o no se siente capaz. Aunque en este tema de primeros auxilios yo creo que todos tenemos herramientas y estrategias que al otro de una u otra forma le pueden servir. Lo que pasa es que tenemos que saber en qué momento sacar esas herramientas y esas estrategias. No siempre se puede dar todo, y no porque no se dé todo no estamos ayudando. Sí estamos ayudando, y se los decía anteriormente. A veces solamente con usted quedarse ahí sentado al lado de esa persona, usted ya está haciendo un acompañamiento y está ejerciendo unos primeros auxilios psicológicos grandiosos, grandes. Hay veces esa persona solamente quiere que la escuchen, que la dejen hacer catarsis, que la dejen sacar, que la dejen expresarse, y no quieren ningún tipo de evolución. Además, porque estas personas ya saben qué es lo que tienen que hacer, solamente quieren canalizar, quieren sacar todo eso que tienen allá reprimido. Entonces, hay veces también hay que entender en qué momentos yo me quedo callado y escucho, y cómo puedo aportar toda esa escucha activa en esa persona que está afectada, porque es la carga de esa persona a la final y no la de uno, y no podemos medirla. Entonces, uno tiene que tener ese ojo clínico que todos los seres humanos tenemos y que podemos llegar a desarrollar para saber, no, esta persona no quiere hablar, pero yo me voy a quedar aquí porque algo puede pasar, entonces aquí me quedo, tranquilo. O esta persona solamente tiene una necesidad de hablar y quiere que la escuchemos, entonces nos quedamos callados. Y esa persona ya sabe lo que tiene que hacer. Y a través de su propio discurso, esta persona empieza a identificar su problemática y empieza ella solita a brindarse sus propias alternativas, porque a la final, lo que les decía, ya la sabe. Solamente que hay veces necesitamos organizarnos, y como estamos tan cargados emocionalmente, se nos dificulta mucho la organización. Atender las necesidades básicas de esa persona. Dependiendo la crisis, dependiendo la afectación, pues hay unas necesidades básicas. Si esta persona, voy a ponerles varios ejemplos, si esta persona está en un hospital y acaba de fallecer su ser querido, pues entonces nosotros ¿cómo podemos aportar? En ese momento esa persona está en crisis y esa persona en ese momento no puede llamar, en ese momento esa persona no puede hacer las diligencias que tiene que hacer, en ese momento esa persona no puede ponerse a firmar y hacer todo este tipo de demandas que generan estas pérdidas. Entonces, ponerse a la disposición para hacer eso, para llamar, para informar, para mirar qué cosas pueden hacer, además porque toca hacerlas. Por muy crisis que esté pasando esa persona, ese tipo de requerimientos toca hacerlo. Entonces, ahí usted da una buena atención y es una necesidad básica e inmediata. Usted ya comió, traerle algo para que tome, traerle un vaso de agua. Esas son necesidades básicas que esa persona que está en crisis necesita cumplir. Indiferentemente de la crisis y de la pérdida, necesita cumplir. Si está en un lugar desconocido, pues entonces un contacto de un familiar. Si usted tiene que irse, entonces, y sabe que esa persona, la vida de esa persona está en riesgo, entonces usted llama a un familiar que venga, que esté pendiente, informa. Eso es una forma también de ejercer un primer auxilio. Otra forma de ayudar, y aquí les voy a dar el ejemplo de la adicción. Si usted ve que su hijo o su familiar está en un consumo activo, si usted ve que su hijo le dice, sí, mamá, voy a hacer todo lo posible por dejar el consumo, y usted ve que no puede, no se ponga a manipular la situación, no se ponga a negociar la situación, entienda que ya hay que seguir a otra instancia. Y una forma de ayudar ahí, busque ayuda, busque a terceros, busque de una institución.
Busque de un profesional que la pueda orientar a usted frente a la dificultad o a la problemática que usted está viviendo en ese momento. Esa también es una forma de ejercer un primer auxilio emocional psicológico. Pero hay veces nos quedamos por miedo en la casa pensando que no, si le damos plata, si no lo dejamos salir, si le compramos el carro, y ahí no estamos ejerciendo nada. Ahí lo que estamos es incrementando el consumo, permitiendo el incremento del consumo o permitiendo que se intensifique la crisis del otro, porque además el otro que está en su crisis se está dando cuenta que lo que está haciendo la otra persona en el afán de ayudar es ayudando a dañar. Entonces espero les haya servido. Es con todo gusto que se hacen estos temas para ustedes, familias, pónganlos en práctica. Siempre me gusta dar ejemplos de la vida cotidiana porque así tiene que ser. No solamente estamos enfocados en la problemática de la adicción, sino que esto desprende muchas otras problemáticas y nos trae alteraciones emocionales, nos trae alteraciones laborales, personales, de pareja, en todos los contextos y todas las áreas de ajuste que nos movemos habitualmente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un feliz resto de día.